Ok, pues listo, ya estamos grabando nuevamente. Esta clase también va a ser grabada para que tengan la información por si la quieren consultar más tarde. El día de hoy lo que vamos a ver es el cálculo de la carga térmica de un sistema de refrigeración. Ayer discutíamos cómo se calcula la cantidad de refrigerante que debe circular por nuestro, por, por nuestro ciclo, y hoy vamos a ver cómo se calcula la carga térmica en lo que viene siendo la cámara como tal, ya sea la cámara de congelación o la cámara de refrigeración. Bueno, vamos a definir primero que la carga térmica es la cantidad de calor que debe ser retirada del sitio a refrigerar para reducir la temperatura deseada. Podemos referirnos a la zona donde agregamos las verduras, o sea, a la cámara como tal, la cámara de refrigeración. No al sistema de refrigeración, el sistema de refrigeración fue el que discutimos el día de ayer, ¿no? Ahora vamos a platicar de lo que se refiere al área condicional. La carga térmica se debe eliminar mediante enfriamiento, el cual resulta de la suma de las cargas térmicas en las que están involucrados de diferentes fuentes, como puede ser el producto, las cajas, la gente que entra al sistema, el aire. De todas formas, más adelante en la presentación se ve. Por su parte, para mantener fría una cámara y todo el contenido que se tiene dentro de ella, es necesario extraer el calor inicial y luego el que puede entrar en ella, aunque se encuentre bien aislada, porque cada que abrimos la puerta de nuestra cámara de refrigeración, aunque tenga sus hawaianas, están de acuerdo conmigo que se va a respetar la segunda ley de la termodinámica, donde el cuerpo más frío va a ceder su calor al más caliente. En este caso, en las cámaras de refrigeración, dentro de la cámara está frío, entonces en cuanto abrimos la puerta, se libera este frío y entra una carga térmica, entra calor, ¿no? Por lo tanto, hay que considerar los siguientes factores para la ganancia de carga. Lo podemos tener por la transmisión que tenemos a través de las paredes. Si ustedes acercan su mano a una pared en un día soleado, podrán observar que hay cierto calor ahí. En las cámaras, aunque estén bien aisladas y aunque los hagamos muy ideales, siempre vamos a tener cierta transferencia de calor, ¿no? Otra ganancia térmica es la carga del producto, el calor contenido del producto refrigerado y almacenado, porque recuerden que los alimentos están vivos, no están muertos, ¿no? Entonces, por su vida misma, ellos van generando cierta cantidad de energía. La carga por respiración del producto, nos estamos refiriendo para frutas y hortalizas, la carga por renovación del aire, que era lo que les comentaba, el calor asociado al aire que entra en el espacio del refrigerador. Cuando abrimos las puertas, las cerramos, etc. También se van a considerar las cargas por fuentes internas, como pueden ser la carga por personas, por alumbrado y cargas por servicio. Las cargas por personas es el calor desprendido que trabajan en el interior de la cámara frigorífica o que entran y salen con el montacargas. Las cargas por alumbrado, pues es el calor que desprenden las lámparas en el interior de la cámara, ¿no? Además, pues también en el sistema de refrigeración, pues vamos a tener los difusores que les enseñaba la otra vez algunas imágenes. Estos también van a generar cierta carga porque tienen algunos motores. Veamos un ejemplo rápidamente. Yo les recomiendo que para que no se nos olvide, vayan tomando algunos datos, como que se requiere almacenar 5,000 libras de mora, para este ejemplo, ¿no? La vamos a meter en una cámara de refrigeración que va a ingresar la mora a 16 grados centígrados y se va a mantener por 12 horas y estará a una temperatura promedio de 5 grados centígrados. Para luego llevarlo al área del embarque y pues mandarlo a donde se tenga que mandar, o irá en un camión refrigerado, no sé, pero hasta aquí queda nuestro planteamiento de nuestro problema. Entonces, también el problema nos dice que hay una persona ocupando el espacio, una persona. Se tiene contemplada la instalación o los difusores con 2 motores de medio caballo de fuerza.
¿vale? Entonces tenemos 2 motores con de medio caballo de fuerza cada uno, medio HP. Esto es para mover los ventiladores o los difusores dentro de la cámara. La cámara contará con 8 tubos de luz fluorescente, 8 tubos, que tienen un consumo de 32 watts. Y están distribuidos en 4 lámparas con 2 tubos cada uno. Necesitamos iluminación dentro de las cámaras, ¿sí? Imagínense. Dentro del cuarto estarán ubicadas 4 tarimas y tendrán 100 canastas. Estas canastas están distribuidas de tal forma que existe espacio entre ellas para que pueda haber una ventilación del aire frío. Si ponemos todos nuestros productos juntos, luego nos preguntamos, ay, ¿por qué se echó a perder tan rápido el brócoli? Pues es que no le diste chance para que circulara el aire frío, nunca se enfrió el centro de tu producto y pues se echó a perder. Las condiciones, o al contrario, ¿no? A veces quemamos nuestros productos por exceso de frío. Bueno, las condiciones de la cámara son las siguientes. La cámara, imagínense, de ancho tendrá 18.04 pies. De largo tendrá 20.66 pies y de alto tendrá 13.12 pies. El cuarto frío no estará expuesto directamente bajo los rayos del sol, porque también cambiaría un poquito nuestra conductividad de las paredes. Se encontrará dentro de la nave de producción, la cual registra una temperatura promedio, o sea, la nave de producción, el área de proceso, una temperatura de 16 grados centígrados. La temperatura exterior es igual a 60.8 grados Fahrenheit. La temperatura interior es igual a 41 grados Fahrenheit. La humedad relativa del exterior es igual a 95% en el interior y la humedad relativa en el exterior es igual a 60%. Estamos hablando que para poder calcular la carga térmica de una cámara de refrigeración, necesito la masa del producto, a qué temperatura está ingresando, a qué temperatura se va a mantener dentro de la cámara, cuánto tiempo estará dentro de la cámara, cuántas personas trabajan, si existen motores de qué capacidades, si tenemos luz, qué capacidad, cuántos tubos son y cuántos watts, si se coloca el producto en tarimas, en canastas, en cajas, en taras y qué cantidad estás almacenando, las dimensiones de la cámara, aquí nos están dando ancho, largo, alto, la temperatura, aquí decía la temperatura promedio exterior 16 grados centígrados, como la humedad relativa exterior 60%. También necesitamos la humedad del interior y necesitamos temperatura de exterior, me refiero, exterior a 16 es del área de proceso y 60.8 se refiere a el área fuera, o sea, no sé, en Tecamachalco o el lugar donde esté, ¿no? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el coeficiente total de transferencia de calor de la materia del poliuretano. El poliuretano son los materiales de aislamiento que tienen diferentes cámaras. Su cámara puede tener otro material, pero también no se preocupen, ya existen las K dependiendo del material que estemos usando. La fórmula que vamos a aplicar es el coeficiente total de transferencia de calor va a ser igual a 1 entre F0 más X entre K más 1 entre F1. Esto lo conocemos como la transferencia de calor de Fourier, donde F0 se refiere a la temperatura, bueno, van a ser, F0 es un valor constante que se saca en función del material, pero se va a referir
a la temperatura de lo que está fuera en el exterior, ¿no? O sea, ¿qué coeficiente de transferencia de calor tiene el exterior de tu empaque? F1 se refiere a qué coeficiente de transferencia de calor va a tener dentro del empaque. Estos son datos ya constantes, toma el 6 y 1.6. X se refiere al espesor de tu material de aislamiento, en este caso poliuretano. Y K se refiere a una propiedad térmica del material expresada con respecto al inverso de una pulgada. Entonces lo que hacemos aquí es sustituir los datos y el resultado que tenemos o el coeficiente de transferencia de calor va a ser igual a 0.051 BTUs hora entre pie cuadrado grados Fahrenheit. Si observamos, es unidades de energía con respecto al tiempo que tanto va a penetrar o que tanto tenemos una barrera para que penetre el calor entre área con respecto a la temperatura. Cuando hablamos del CP en alimentos, hablamos de energía con respecto a temperatura, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, son ya datos que, bueno, yo así hago mi analogía, me parece que todos muy parecidos, nada más aquí estoy considerando cómo entra el calor con respecto a un material, con respecto al área y al tiempo. Es lo que se le agregaría a este coeficiente total de transferencia de calor. Una vez que determinamos el coeficiente de transferencia de calor, vamos a calcular las cargas o las ganancias que tenemos en las paredes. Ya les digo, si nosotros acercamos nuestra mano a una pared donde le está dando el sol, que le acaba de dar el sol, está más caliente si la acercamos a la otra pared donde muy temprano le da el sol. Entonces, dependiendo de las paredes, va a tener diferente transferencia de calor. Pero nosotros tenemos que calcular esta ganancia de carga en las paredes con esta pequeña fórmula. Uno va a ser igual al área o el coeficiente de transferencia de calor o el gradiente de temperatura. Bueno, aquí ya les dije área, va a estar en pies cuadrados, coeficiente BTU hora sobre pies cuadrados grados Fahrenheit y gradiente de temperatura, pues es la diferencia de temperatura. Entonces, en la pared norte, tengo el área, como la calculo, pues solo multiplicando lado por lado, pongo el coeficiente de transferencia de calor y pongo el gradiente de temperatura que tenga en ese lado de la pared, ¿no? Entonces, pues aquí ya se sacó para pared norte, pared sur, pared este, oeste, y finalmente el total del calor o de la ganancia del calor por las paredes va a ser la sumatoria de todos estos, que nos da un total de 1025 BTUs por hora. ¿Vale? Entonces, el calor o la carga o la ganancia por las paredes es 1025 BTUs hora. Luego, también pues tenemos que calcular cuánto es la ganancia de calor en el techo. Entonces tenemos también pues el coeficiente, pues es al fin de cuentas es el mismo. Obtenemos el área y el gradiente de temperaturas, ¿vale? Muy bien. Entonces obtenemos el calor del techo. También el piso tiene un espesor de 3 pulgadas y el material de construcción será de concreto, el cual tiene una conductividad de un coeficiente de transferencia de calor de 0.20 BTUs por hora, ahí me equivoqué, entre pie cuadrado grados Fahrenheit. Muy bien. Entonces, pues lo único que hace aquí, se hace la aritmética, se sustituyen los datos y tenemos una ganancia por el piso de 2.877 BTUs por hora. Si se fijan, las fórmulas son muy parecidas. Luego nos dice que la carga por cambio de aire o infiltración es Q2. Aquí tenemos que encontrar el calor removido, siendo que el valor es igual a 1.92 y nos dice que observemos la tabla 1. La tabla 2. Entonces vamos a ver la tabla 2. Oh, ya me quedé sin tiempo. Ya me quedan 10 minutos. Entonces, en la tabla 2
Tabla 1, tabla 2. Ok. Si se fijan, nos dice aquí la temperatura del cuarto de almacenamiento, 40 grados centígrados. Nosotros teníamos 40, grados Fahrenheit. Nosotros teníamos 41 grados Fahrenheit, ¿vale? Y nos dice que busquemos con una humedad relativa del 95. Entonces, 1.92, a veces también fue estos números, no 40 en el, ¿cuál era el interior o exterior? Temperatura. ¿Era 1.92 o 2.92? No tomé bien el dato. Era 1.92, porque tenemos 60% de humedad relativa en el... Ay, no la anoté. Debe de ser en el interior. No, en el exterior. ¿Vale? Entonces, de esta parte vamos a tomar con 40 grados Fahrenheit y una humedad relativa que nos está marcando el problema. Déjenme verificar la humedad relativa. Humedad relativa en el interior es de 95 y en el exterior de 60. Temperatura exterior 60.8 y en el interior 41. Entonces lo que estamos calculando una vez que se calculó la ganancia por paredes, calculamos la ganancia por cambio de aire o infiltraciones, que sería en este caso se le está poniendo esta nomenclatura de Q2. Encontrar el calor removido siendo que el valor es igual a 1.92 BTU de la tabla 2. Temperatura del cuarto de almacenamiento es 41 grados Fahrenheit y humedad relativa de 60. Vamos a ver si es cierto. Si no es que me equivoqué y le tengo que cambiar y tendría que hacer todo mi procedimiento. Tabla 2, 41 con 60. ¿Vale? Es que yo estaba tomando la parte de acá arriba. Es esta parte de acá abajo. ¿Vale? 40 con 60, 1.92. Ok, ya que verifiqué el dato porque me había dado duda de que me hubiese equivocado. Entonces, hacemos nuestros cálculos. El calor por infiltraciones va a ser el volumen interno, cambio de aire promedio, que nos vamos a la tabla 1, y el calor removido, ¿no? Entonces, vamos a tener calor promedio, tabla 1, 5.6 recambios. Tabla 1. 5.6 recambios, porque vamos a tener un tiempo de 5.6, ¿vale? Ok, esto creo que va a ser muy difícil darlo en 10 minutos. Ya se me acabó mi tiempo. Bueno, a ver qué saca. Se hace la aritmética y obtenemos el Q2. Luego voy a calcular el Q3, que sería la carga por producto. Q3 es masa por el CP por el delta T. El Q, la cantidad de calor para remover el producto en BTU por hora sería la cantidad de producto enfriado. M es la cantidad de producto enfriado, masa, el CP, calor específico del producto y el gradiente de temperaturas. El CP lo obtuvimos de la tabla 3 en función al producto que es. Estamos hablando de moras. Tabla 3. Buscamos moras, que está aquí. Observen esta tabla. Esta es la temperatura promedio de congelación. Acá nos dice el porcentaje de agua. Luego por acá nos dice el calor específico, pero ojo, ¿su producto está por arriba del punto de congelación o por debajo del punto de congelación? Para nuestro caso, el producto no está congelado, por lo tanto sería por arriba del punto de congelación. Aquí también nos puede dar el calor latente de fusión, que sería 122, y el calor de la evolución en BTUs de 24 horas a la temperatura indicada, ¿vale? Entonces, como pueden ver, no es la gran ciencia leer estas tablitas. Hasta el contrario, bastante sencillo.
Entonces, sustituyo el 0.88 del BTU porque era un producto no congelado y la diferencia de temperaturas, que es 19.8 grados Fahrenheit. El calor total del producto que tenemos que retirar son 87.120 BTUs en 12 horas. Luego obtenemos las cargas por evaporación para calcular la carga que va a tener la evaporación de nuestro producto, porque ya saben que todo producto se merma. Vamos a tener la masa libre y el calor de evolución en BTU, también lo sacamos de la tabla que acabamos de revisar, que les enseñaba, estaba más a la izquierda, y pues aquí hacemos la aritmética y obtenemos el calor por evolución, o el calor por evaporación, o por lo que estamos perdiendo porque el producto se va a mermar. Si estás haciendo una refrigeración al vacío, esto va a ser más dramático, porque la presión o la evaporación va a estar en función de la presión de vacío si no la haces correctamente. Cargas por fuentes internas, pueden ser calor por persona, motores, iluminación, tarimas y estanterías. Tengo 3 minutos. El calor por persona, pues es por 12 horas, el número de las personas, y también de la tabla 4 sacamos la carga que sería 840 BTUs. Tabla 4, vamos a traerse la tabla porque si no le voy a decir no. Entonces, temperatura del refrigerador, dijimos que estábamos a 40 grados centígrados, 840 BTUs. Dependiendo de la temperatura que esté el refrigerador, nosotros vamos a tener un equivalente térmico. Cuando hace más frío, hace menos frío, tenemos diferente equivalente térmico. Ya ven, cuando hace frío, dicen que nos hacemos bolitas. Bueno, yo sí digo hecha bolita, pero no porque tenga frío. Bueno, ok. ¿Hay en qué me quedé? Iluminación, motor, calor por persona, 1680 BTU. Por motores, pues va a ser la capacidad del motor en HP por la carga conectada. Esta carga conectada también está en la tabla 5, entonces solo sustituimos, hacemos la aritmética. Iluminación. El cuarto frío cuenta con 8 tubos de 32 watts. Entonces, pues el tiempo que va a estar operando, el BTU por hora, entonces la aritmética de los tubos nos sale 25.190. Por tarimas, volvemos a usar la fórmula Q es igual a MST por delta T. El calor específico de cada tarima es de 0.1835 y de las canastas el CP es 0.48. Entonces se sustituyen los datos y sacamos la aritmética. Finalmente, para cargar se calculan las cargas por fuentes internas, calor por personas, motores, iluminación, tarimas, estanterías. Se toma todo. Las cargas por fuentes internas serían 4.838. Entonces, la carga total de que tenemos que retirar de nuestra cámara de refrigeración es la sumatoria de todas nuestras cargas. Luego la multiplicamos por un factor del 10% para darnos un factor de seguridad y nos diría que la carga que tengo que retirar de mi cámara de refrigeración serían 71.948 BTUs por hora. Con esta carga térmica, si yo la divido entre entalpía 3, bueno, entalpía 1 menos entalpía 3, me va a decir la cantidad de refrigerante que necesito estar suministrando en mi sistema de refrigeración. Bueno, lo dije tan rápido porque voy a parar el video. Estaba grabando, pero con todo gusto vamos a discutir y vamos a darle una repasadita más lentamente, ¿no? Creo que ni grabé la clase. Detener video.